¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro de los muscle cars, los superdeportivos y las berlinas de lujo si estuviéramos viviendo en los años 70? Pues créelo, porque los fabricantes estadounidenses también se hicieron esta pregunta y crearon máquinas increíbles para responderla. Algunos de estos coches eran tan avanzados, audaces y radicales que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Otros eran conceptos que podrían haber cambiado para siempre la historia de la industria del automóvil, pero acabaron olvidados, encerrados en almacenes o expuestos solo una vez en salones del automóvil antes de desaparecer para siempre. Pero antes de empezar, dime, ¿cuál es el coche conceptual más loco o futurista del que has oído hablar? ¿Crees que los años 70 fueron la década más atrevida en cuanto a diseño automovilístico? Déjalo en los comentarios, porque quiero conocer tu opinión antes de mostrarte estas increíbles máquinas. La verdad es que estos coches representan mucho más que simples conceptos. Son reliquias de una época en la que la creatividad no tenía límites, en la que los fabricantes estadounidenses estaban dispuestos a experimentar y desafiar todo lo que se conocía sobre diseño, rendimiento e innovación. Y por eso estamos aquí, porque sabemos que la pasión por los coches clásicos y las rarezas va mucho más allá de un simple pasatiempo, nos conecta, nos hace viajar en el tiempo e imaginar un mundo donde estas máquinas se hubieran convertido en realidad. Si tú también sientes esta pasión por los coches icónicos, olvidados y revolucionarios, entonces ya sabes que este es el lugar adecuado para ti. Así que deja tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenido raro y exclusivo como este. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque aquí siempre encontrarás historias automovilísticas que pocos conocen, pero que todo el mundo debería saber. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguna de estas joyas sobre ruedas. Ahora, sin más rodeos, pasemos directamente al primer coche de nuestra lista, un concepto creado para dominar las pistas de la NASCAR, pero que acabó convirtiéndose en una leyenda perdida. 1970 Ford Torino King Cobra. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería un Ford Torino diseñado para cortar el aire como un cuchillo caliente en mantequilla? En 1970, Ford intentó revolucionar los circuitos de la NASCAR con un coche que parecía salido directamente de un laboratorio aerodinámico. Ese era el Ford Torino King Cobra, un monstruo creado para dominar los óvalos de alta velocidad, pero que nunca tuvo la oportunidad de brillar donde realmente importaba. Ford estaba librando una batalla contra Chrysler, que ya había lanzado los radicales Dodge Charger Daytona y Plymouth Superbird, coches que parecían aviones de combate sobre ruedas. Para competir en este juego de aerodinámica extrema, Ford necesitaba algo revolucionario. Así nació el King Cobra, una versión especial del Torino, equipada con un morro alargado y diseñado para cortar el aire, similar a los coches de Chrysler, pero con un diseño aún más refinado. La gran apuesta era su frontal aerodinámico con faros integrados y una carrocería optimizada para reducir la resistencia al aire, algo esencial para alcanzar velocidades altísimas en los circuitos. Bajo el capó, el King Cobra no decepcionaba. Su motor no era otro que un Ford Boss 429 V8, uno de los más potentes de su época, entregando alrededor de 600 caballos de potencia cuando estaba ajustado para competición. Este monstruo permitía que el coche superara los 320 km por hora, convirtiéndolo en uno de los proyectos más agresivos que Ford había llevado a las pistas. Pero hubo un problema. La NASCAR cambió las reglas antes de que el King Cobra pudiera hacer su gran debut. El reglamento comenzó a restringir los coches con aerodinámica extrema, haciendo que el proyecto fuera inviable para la competición. Así, el King Cobra quedó prácticamente enterrado antes incluso de poder demostrar su verdadero potencial. Solo se construyeron 3 prototipos antes de que Ford abandonara el proyecto. Hoy en día, estos coches son auténticas reliquias automovilísticas, con un valor estimado de más de $500,000, dependiendo de su originalidad y estado de conservación. Un dato curioso es que uno de los ejemplares fue encontrado años después en un garaje privado, olvidado como si fuera un Torino cualquiera. Imagina la sorpresa de quien abrió ese garaje y descubrió un pedazo de la historia del automóvil esperando a ser redescubierto. El Ford Torino King Cobra es el ejemplo perfecto de un coche que tenía todo para ser un campeón, pero que acabó convirtiéndose en una leyenda olvidada. Y ahora, pasemos al siguiente coche de nuestra lista, que también tiene una historia llena de giros inesperados. 1970 Pontiac Pegasus. Imagina un muscle car estadounidense con el alma de un superdeportivo italiano. Parece improbable, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que Pontiac hizo en 1970 con el Pontiac Pegasus, un concepto que mezclaba lo mejor de ambos mundos, la agresividad de los muscle cars y la sofisticación de Ferrari. ¿El resultado? Una máquina exótica que aún hoy intriga a entusiastas y coleccionistas. El Pegasus comenzó como un Pontiac Firebird, pero fue mucho más allá de un simple muscle car. Su motor no era un V8 estadounidense convencional,
sino un auténtico Ferrari Colombo V12 de 4,4 litros, el mismo que utilizaba el icónico Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Esta obra maestra italiana entregaba alrededor de 350 caballos de potencia, una elección completamente inesperada para una marca conocida por sus V8 ruidosos y contundentes. La transmisión también era Ferrari, una caja de cambios manual de 5 marchas que hacía que la experiencia de conducción fuera aún más exclusiva. Pero lo que realmente llamaba la atención del Pegasus era su diseño. El coche presentaba una combinación visual fascinante, fusionando las líneas agresivas del Firebird con detalles inspirados en los superdeportivos europeos. La parte delantera recordaba a los muscle cars tradicionales, pero la trasera era pura influencia italiana, con luces redondas y un toque que remitía directamente a las Ferrari de la época. Incluso el emblema de Pontiac fue sustituido por un caballo alado, simbolizando esta fusión entre la potencia estadounidense y la sofisticación europea. La historia de este coche está rodeada de misterio, ya que nunca se diseñó para la producción en masa. Fue un experimento interno de Pontiac, creado más como un estudio de diseño que como un proyecto real para el mercado. Sin embargo, el Pegasus sirvió para demostrar que General Motors estaba atenta a las tendencias globales y no tenía miedo de mezclar conceptos para explorar nuevas posibilidades. Hoy en día, solo existe un único ejemplar del Pegasus, lo que lo convierte en una pieza rara y altamente codiciada en el mundo de los coches conceptuales. ¿Su valor? Prácticamente incalculable, ya que nunca se puso oficialmente a la venta. Pero, considerando su exclusividad y la presencia de un motor Ferrari en un Pontiac, es seguro decir que cualquier coleccionista pagaría millones por esta joya automovilística. 1973 Chevrolet Aerovet. Si hay algo con lo que Chevrolet siempre coqueteó pero nunca se atrevió a asumir por completo, fue la idea de un Corvette con motor central. Y en plena década de los 70, la marca estuvo peligrosamente cerca de hacer realidad ese sueño con el Chevrolet Aerovet, un superdeportivo futurista que casi entró en producción y que podría haber cambiado para siempre el destino del Corvette. El Aerovet nació de un concepto previo llamado XP882, creado a finales de los años 60 como un Corvette con motor central, una tendencia que ya estaba ganando terreno entre los superdeportivos europeos de la época. Pero General Motors, temiendo que el público tradicional del Corvette rechazara un cambio tan radical, archivó el proyecto. Sin embargo, en 1973, cuando Ferrari y Lamborghini ya dominaban los circuitos y las calles con sus motores posicionados detrás del conductor, Chevrolet decidió darle otra oportunidad a la idea, renombrando el coche como Aerovet y refinando su diseño para convertirlo en un serio candidato a la producción. El motor elegido para esta bestia era un V8 de 6,6 litros montado en posición central trasera, entregando alrededor de 400 caballos de potencia. Esto colocaba al Aerovet a la altura de algunos de los mejores superdeportivos de la época. Además, el coche contaba con puertas de tipo ala de gaviota, una rareza entre los modelos estadounidenses y un detalle que lo hacía aún más exótico. Su carrocería de aluminio y su diseño aerodinámico representaban un avance significativo respecto al Corvette tradicional, prometiendo un rendimiento capaz de competir con los gigantes europeos. Pero si el Aerovet era tan prometedor, ¿por qué nunca llegó a las calles? Sencillo, General Motors, una vez más, temió la reacción del mercado. El Corvette siempre había sido un icono entre los muscle cars y la marca temía que un modelo con motor central alejara a su base de compradores fieles. Además, los costes de producción eran demasiado elevados para la época. En un momento en el que la crisis del petróleo comenzaba a apretar, lanzar un superdeportivo sediento de gasolina no parecía la mejor estrategia. Así, en 1976, el proyecto fue cancelado oficialmente, y el Corvette siguió siendo un deportivo de motor delantero durante otras 4 décadas, hasta la llegada del C8 en 2020. Hoy en día, los pocos prototipos del Aerovet son piezas de museo, recuerdos de un futuro que estuvo a punto de suceder. Pero, ¿y si Chevrolet hubiera seguido adelante con este proyecto? ¿Habría cambiado el Corvette para siempre ya en los años 70? ¿Te habría gustado ver el Aerovet en las calles o crees que el Corvette tradicional hizo bien en mantener el motor en la parte delantera durante más tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1972 Buick Riviera Silver Aero 3. En los años 70, Buick quería redefinir el concepto de lujo sobre ruedas, y pocas creaciones representan esta ambición tan bien como el Riviera Silver Aero 3. Este coche conceptual era mucho más que un simple ejercicio de diseño, era una visión audaz del futuro, donde la sofisticación y la innovación iban de la mano. Basado en la tercera generación del Riviera, el Silver Aero 3 presentaba un diseño refinado y futurista para su época. Su mayor distintivo era su techo panorámico de cristal, algo raro incluso hoy en día. Buick quería crear un habitáculo abierto y luminoso,
donde el conductor y los pasajeros pudieran sentir una mayor conexión con el entorno, sin perder el confort ni la exclusividad. Para complementar esta experiencia, el interior estaba revestido con cuero de altísima calidad, repleto de mandos electrónicos e incluso un sistema telefónico incorporado, una tecnología avanzada para los estándares de los años 70. Bajo el capó, el Silver Arrow 3 mantenía la tradición de los muscle cars de lujo estadounidenses, estando equipado con un motor V8 de 7,5 litros que generaba alrededor de 250 caballos de potencia. Puede parecer poco para un motor de este tamaño, pero hay que recordar que en esa época la crisis del petróleo ya empezaba a afectar a la industria automovilística. Aquí el objetivo no era el rendimiento extremo, sino el confort y la imponente presencia en la carretera. El propósito era crear un automóvil que no solo llamara la atención por su apariencia, sino que también ofreciera una experiencia de conducción suave y refinada. Desafortunadamente, como la mayoría de los coches conceptuales, el Silver Arrow 3 nunca llegó a la producción. Sin embargo, su diseño influyó directamente en los futuros modelos de Buick, que continuaron apostando por la sofisticación y la tecnología en los años siguientes. Ahora bien, si este coche te ha parecido lujoso, espera ver el siguiente de nuestra lista, el verdadero símbolo de la opulencia. 1970 Chrysler Córdoba de Oro. Si los años 70 tuvieran un sinónimo de ostentación, el Chrysler Córdoba de Oro sería la definición perfecta de ese concepto sobre ruedas. Un coche que no solo derrochaba lujo, sino que también dejaba muy claro que estaba hecho para quienes querían destacar. Como su nombre indica, este coupé fue creado para ser una auténtica joya automovilística, y, por supuesto, adornado con detalles dorados en toda su carrocería. El Córdoba de Oro estaba basado en el Córdoba original, pero llevaba el refinamiento a un nivel completamente nuevo. Su pintura dorada metálica brillaba de una manera que hacía que cualquier otro coche pareciera sencillo en comparación. Pero no solo su apariencia exterior llamaba la atención. El interior era un auténtico espectáculo, con asientos de cuero blanco perlado, detalles en madera noble y acabados que hacían que el conductor se sintiera dentro de un verdadero salón de lujo sobre ruedas. En cuanto a prestaciones, el Córdoba de Oro no decepcionaba. Bajo el capó, equipaba un V8 de 7,2 litros que entregaba 375 caballos de potencia. Más que suficiente para un coche que, a pesar de su lujo, aún mantenía esa esencia de los muscle cars americanos. El objetivo no era solo el confort, sino también la presencia y la potencia, asegurando que este coche dorado no fuera solo una pieza de exhibición, sino una máquina capaz de dominar la carretera. El Chrysler Córdoba de Oro nunca llegó a los concesionarios, pero sirvió como un experimento para probar hasta dónde podía llevar Chrysler el concepto de un coupé de lujo. Su diseño y sus materiales influyeron en varios modelos de la marca en los años siguientes, y hasta hoy sigue siendo recordado como uno de los coches conceptuales más extravagantes jamás creados. 1970 Dodge Diamante. Si hay algo que Dodge sabe hacer bien, es crear muscle cars listos para dominar tanto las calles como los circuitos. Pero en 1970, la marca quiso ir más allá de la brutalidad y probar algo más sofisticado y futurista. Así nació el Dodge Diamante, un concepto que combinaba la clásica potencia de los 508 americanos con un diseño tan avanzado que parecía haber salido de una década por delante de su tiempo. El Diamante estaba basado en el Dodge Charger, pero llevaba la idea de un muscle car a otro nivel. Su carrocería presentaba líneas más fluidas y aerodinámicas, algo poco común en los muscle cars de la época, que generalmente apostaban por formas más agresivas y cuadradas. El gran atractivo visual era su pintura metálica brillante, que reflejaba la luz de una manera única, haciendo honor a su nombre Diamante. Además, contaba con detalles cromados, faros integrados y un perfil más bajo y elegante, dejando claro que no era un Dodge cualquiera. Pero no te equivoques, no era solo apariencia. Bajo el capó, el Diamante escondía un V8M de 426 pulgadas cúbicas, entregando unos impresionantes 425 caballos de potencia. Esta configuración lo convertía en una verdadera máquina de alto rendimiento, capaz de competir con los muscle cars más feroces de la época. Su interior también era un espectáculo, combinando lujo y tecnología, con asientos deportivos revestidos en cuero y un panel de instrumentos futurista que anticipaba tendencias que solo se volverían comunes décadas después. A pesar de su aspecto innovador y de todo su potencial, el Diamante nunca pasó de la etapa de concepto. Dodge decidió que el mercado aún no estaba preparado para un muscle car tan futurista y el proyecto terminó archivado. Pero tú, ¿crees que Dodge debería haber arriesgado y lanzado el Diamante? ¿O era demasiado avanzado para su época? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1977 AM Van. Si hay algo que AMC siempre supo hacer bien, fue atreverse. Y en 1977,
la marca decidió desafiar los estándares de la época con un concepto que combinaba deportividad y practicidad de una manera totalmente inesperada. Así nació la AM Van, una furgoneta con líneas agresivas y aerodinámicas que parecía sacada directamente de una película futurista. Mientras que las furgonetas convencionales de la época eran grandes, cuadradas y pensadas únicamente para el transporte de pasajeros o carga, la AM Van ofrecía algo completamente diferente. Su carrocería tenía un diseño fluido y aerodinámico, con un frontal inclinado, aletas anchas y llantas deportivas que le daban una postura digna de un muscle car. Pero lo que realmente llamaba la atención era su concepto. AMC quería crear un vehículo versátil, que combinara espacio y confort con un toque de deportividad. Bajo el capó, la AM Van no se quedaba atrás. Su motor era un V8 de 5 litros, entregando alrededor de 200 caballos de potencia, algo impresionante para una furgoneta de los años 70. Su chasis y suspensión fueron diseñados para ofrecer un rendimiento dinámico muy superior al de cualquier otra furgoneta de la época, introduciendo un ADN deportivo que solo se volvería popular décadas después con la llegada de los SUV de alto rendimiento. El interior era otro de los puntos fuertes del proyecto. AMC apostó por un diseño atrevido, con asientos deportivos y un panel de instrumentos lleno de pantallas digitales, un detalle que parecía sacado directamente del futuro. Además, el espacio interior estaba bien aprovechado, haciendo de la AM Van un concepto que equilibraba perfectamente rendimiento, confort y tecnología. Lamentablemente, la AM Van nunca pasó de la etapa de concepto. AMC estaba atravesando dificultades financieras y tuvo que abandonar sus proyectos más ambiciosos para centrarse en modelos que garantizaran un retorno inmediato. Sin embargo, la idea de un utilitario con un enfoque deportivo ya estaba lanzada, y bien del mercado actual, donde los SUV deportivos dominan, es difícil no pensar que AMC estaba muy por delante de su tiempo. 1977 Ford Megastar II. En los años 70, Ford decidió explorar el futuro de las berlinas de lujo y creó un concepto que parecía sacado directamente de la década siguiente. Ese fue el Ford Megastar II, un coche que combinaba espacio, innovación y un diseño aerodinámico que rompía con las tradiciones de las grandes berlinas americanas de la época. El Megastar II no era una berlina común. Mientras que los modelos tradicionales de los años 70 eran enormes, cuadrados y llenos de cromados, este concepto apostaba por una silueta más fluida y futurista. Su diseño presentaba un capó largo, una parte trasera corta y un perfil aerodinámico que recordaba mucho más a los coches europeos que a los gigantes americanos. Pero el gran atractivo residía en el espacio interior y en la tecnología, ya que Ford quería crear un coche que ofreciera lujo y confort sin comprometer la eficiencia. El interior era una auténtica experiencia futurista. El Megastar II contaba con asientos individuales giratorios, lo que permitía a los pasajeros interactuar de manera más cómoda durante el viaje. El panel de instrumentos estaba lleno de pantallas digitales, algo extremadamente avanzado para los años 70, y disponía de un sistema de climatización ajustable para cada ocupante, un concepto que no se haría popular hasta décadas después. Además, sus puertas traseras eran deslizantes, un detalle poco común en una berlina y que facilitaba enormemente el acceso al vehículo. En el corazón de esta máquina futurista, Ford equipó al Megastar II con un motor V8 de 6,6 litros, asegurando una potencia más que suficiente para un coche que, aunque lujoso, todavía debía ofrecer un buen rendimiento. Su aerodinámica más refinada también ayudaba a mejorar la eficiencia, algo que comenzaba a ser una preocupación a finales de la década, cuando la crisis del petróleo obligó a los fabricantes a replantearse el consumo de combustible. A pesar de ser una propuesta revolucionaria, el Megastar II nunca llegó a las carreteras. Ford consideró que el mercado estadounidense aún no estaba preparado para una berlina tan innovadora y prefirió mantener su producción centrada en modelos más tradicionales. Sin embargo, su diseño y sus ideas sirvieron de inspiración para muchas innovaciones que, años después, se convirtieron en estándar en la industria del automóvil. 1970 Cadillac Narza-Gato. Si hay un coche conceptual de los años 70 que realmente puede llamarse exótico, ese es el Cadillac Narza-Gato. Esta máquina única nació de la colaboración entre la lujosa Cadillac y la legendaria casa de diseño italiana Zagato, dando como resultado un modelo que fusionaba la elegancia europea con la grandeza americana de una manera nunca vista antes. La idea del proyecto surgió de Luigi Chinetti, una leyenda del automovilismo y fundador de la North American Racing Team, NAR, el equipo que representaba a Ferrari en Estados Unidos. Chinetti quería un Cadillac deportivo, algo que rompiera con el lujo excesivo tradicional de la marca y aportara un enfoque más dinámico. Para ello, recurrió a Zagato, conocida por diseñar algunas de las carrocerías más sofisticadas del mundo, y juntos dieron vida al Narza-Gato, un coche que parecía sacado directamente de las pistas de Le Mans. El diseño era algo completamente nuevo para un Cadillac.
En lugar de las imponentes líneas y los abundantes cromados típicos de la marca, el Narza-Gato tenía una carrocería compacta, redondeada y extremadamente aerodinámica. Su parte delantera era baja y agresiva, mientras que la trasera adoptaba un elegante estilo fastback. El toque europeo de Zagato estaba presente en cada detalle, convirtiendo este coche en una combinación inusual de deportividad y lujo. En el corazón de esta máquina había un motor V8 Cadillac de 8,2 litros, capaz de generar más de 400 caballos de potencia. Para un coche mucho más ligero que los enormes Cadillac tradicionales, esto significaba un rendimiento impresionante, acercando al Narza-Gato más a los superdeportivos italianos que a los lujosos cruceros sobre ruedas de Cadillac. Su interior también seguía un concepto más minimalista y enfocado en la experiencia del conductor, algo poco común en la marca en aquella época. A pesar de ser un proyecto increíble, el Narza-Gato nunca pasó de la fase conceptual. Cadillac no veía la necesidad de producir un deportivo con su emblema, y el coche terminó convirtiéndose en una simple pieza de exhibición. Solo se construyó una unidad, lo que lo convierte en uno de los conceptos más raros y enigmáticos de la historia de la marca. Ahora, imagina por un momento que Cadillac hubiera entrado en el mundo de los superdeportivos con este modelo. ¿Crees que habría funcionado o que el ADN de lujo de la marca nunca habría encajado con este tipo de coche? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1977 Pontiac Comeback Firebird Type K. Si crees que ya has visto todas las versiones posibles del Pontiac Firebird, prepárate para conocer una de las más radicales e inesperadas de todas. En 1977, Pontiac decidió transformar su icónico muscle car en algo completamente diferente, creando el Pontiac Comeback Firebird Type K, una versión shooting brake que combinaba agresividad y practicidad de una manera única. La idea detrás de este concepto era atrevida: tomar uno de los deportivos más populares de los años 70 y convertirlo en un coche que combinara rendimiento y funcionalidad. El término shooting brake era más común en marcas europeas como Ferrari y Aston Martin, pero Pontiac quería probar si este formato también podía funcionar en los muscle cars americanos. El resultado fue un Firebird con una parte trasera alargada, un techo elevado y una luneta trasera que se extendía hasta el final de la carrocería, creando un aspecto completamente diferente a cualquier otro modelo de la época. El nombre Comeback proviene de Gunibald Kamm, un ingeniero alemán que desarrolló un principio aerodinámico en el que una parte trasera cortada reducía la resistencia sin comprometer la estabilidad. El Firebird Type K adoptó este concepto, convirtiéndose no solo en un muscle car estilizado, sino también en uno de los más eficientes aerodinámicamente de su tiempo. Bajo el capó, seguía conservando el alma de un auténtico Firebird. El motor elegido fue el clásico V8 de 6,6 litros, entregando entre 200 y 220 caballos de potencia, dependiendo de la configuración. Aunque no era tan potente como los Firebird de principios de la década, este motor seguía proporcionando un buen rendimiento para un coche que, en teoría, estaba pensado para ser más cómodo y versátil. El interior mantenía el espíritu deportivo, pero con un toque extra de sofisticación. Con más espacio para equipaje y un diseño pensado para viajes largos, el Type K se posicionaba como una alternativa interesante para aquellos que querían un Firebird pero necesitaban un coche más práctico para el día a día. Pontiac estuvo cerca de producir el Comeback, pero la idea fue descartada después de que los estudios de mercado indicaran que el público estadounidense aún no estaba preparado para un Firebird con una parte trasera alargada. Solo se construyeron 2 prototipos, convirtiendo al Type K en uno de los conceptos más raros de la historia de la marca. Y ahora dime, ¿cuál de estos coches conceptuales te ha sorprendido más? ¿Crees que alguno de ellos debería haber llegado a producción o eran demasiado futuristas para su época? Déjanos tu opinión en los comentarios. Al fin y al cabo, lo que hace que este contenido sea tan especial no es solo revivir estas increíbles máquinas, sino también compartir ideas e historias con vosotros, la comunidad apasionada por los clásicos y las rarezas automovilísticas. Y si te ha gustado este video, prepárate, porque ahora mismo tienes otra selección increíble de coches conceptuales americanos esperándote. Haz clic aquí en el video recomendado y descubre más máquinas alucinantes que desafiaron todas las normas y casi cambiaron la industria para siempre. Nos vemos allí.